Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro De Giovanni. Yo soy técnico en musicografía braille. Sé algo también de conocimientos básicos de braille. La verdad que si tengo que contar algo, desde el año 2001 que ingresé al Instituto Superior de Música, en donde estoy cursando todavía mi carrera, licenciatura en dirección orquestal, conocí una persona ciega, Rafael Caminiti, que tiene un hermano que es gemelo, que era ciega, ¿no? Y entonces, bueno, desde un primer momento tuve un contacto muy cercano con él y empecé a ayudarlo en las cuestiones básicas. A asistirlo en clase, a decirle lo que el profe escribía en el pizarrón, por ejemplo, y como no sabía cómo ayudarlo, empecé con un grabador chiquito, un Panasonic, a pila nomás, a grabarle en cassette algunos de los apuntes que nosotros utilizábamos. Pero con el tiempo uno se da cuenta que siempre estábamos limitados, digamos, había algo que me faltaba. Y bueno, en el año 2003 se dio la oportunidad de estudiar musicografía braille. Es decir, ¿qué es esto? Es cómo escribir música en braille. Nosotros los que vemos tenemos la partitura, y yo no podía creer que existiera un sistema para los ciegos que transcribiera los caracteres en tinta a braille, ¿no? Y que cada una de las cuestiones que estaban escritas en el papel en tinta musicales se pudiera transcribir a braille, ¿no? Y entonces, cuando me voy a ese curso con el maestro Juan Carlos Bertone, era de Buenos Aires, integrante del coro de ciegos de allí, que todavía está cantando él ahí. Él también era técnico en musicografía y bueno, desde el primer momento que llego al curso, él me dice: bueno, Mauro, está bien, pero ¿vos sabés braille? No, pero tenés que saber braille para saber musicografía. O sea que primero tenía que conocer el sistema braille. Entonces él me dice: mirá, si querés venite 2 horas antes y yo te explico braille. Entonces fui 2 horas antes y me enseñó el sistema braille. Ahí nomás tuve que memorizar todo y empecé las clases de musicografía. Y fueron 4 días. Y cuando terminaron esos 4 días yo tenía el conocimiento, había que practicar más, tenía un apunte que él mismo había elaborado. Y bueno, ya cuando también había cursado este curso con Rafael Caminiti y algunos otros docentes más del Instituto de Música, amigos, que bueno, que posteriormente por cuestiones de sus vidas no se han dedicado, pero nunca por falta de interés, sino porque lo que a ellos les llamaba era otra cosa. Pero a mí me llamaba esto, digamos. Entonces comencé a dedicarme más cercanamente. Conseguí una máquina braille. En aquel tiempo la Sociedad de Nueva Cultura me había prestado grabadores para poder grabar apuntes, porque yo ya, digamos, o sea, me hacía falta tener más tiempo para grabar, necesitaba un grabador, una chanchita para no gastar pila, porque se me va la vida en pila. Así que me acuerdo que Graciela Palombi, que era la directora en ese momento, amablemente me prestaba las llaves de la sociedad, porque yo podía de noche, ahí en Eva Perón, y todas las noches yo abría, ¿no? Y grababa apuntes toda la noche, en cassette, digamos, ¿no? Y también le grababa a otros chicos de otras carreras, que no me acuerdo, llegué a grabar abogacía, otra chica que estudiaba sistemas ahí, que también yo le grababa apuntes ocasionales para el momento, y le grababa a Rafael también. Y empecé a escribir en braille con una máquina ahí pequeña. Con los años empecé a manejar la técnica de musicografía braille y comencé a escribir partituras en braille. Y digamos, fue muy difícil, por supuesto, al principio, pero después uno ya va tomando la cancha, ¿no? Al principio no escribía en papel braille, sino que escribía en hojas Canson, que eran para práctica, o sea que esas hojas si salía mal no importa, porque las hacía un bollo y las tiraba, porque eran para practicar. Era como escribir, cuando uno aprende las vocales, la vocal entera en toda la hoja, después uno hace un bollo y tira, ¿no? Todo lo mismo. Y bueno, con el tiempo empecé a escribir partituras en braille, empezamos a ver cómo se escribía para 2 voces, para 3 voces, hasta para orquesta, el signo de ligadura. Y bueno, me empecé a memorizar los signos y empezó esta rueda. En el medio de todo, antes de que ocurriera todo esto, Rafael Caminiti, bueno, deja el instituto en el 2006. Y a mí me quedó grabado todo eso que había vivido con él, digamos, todo eso, esto de poder ayudarlo, de poder estar. Y para mí él fue digamos, si él no hubiera estado, yo nunca me hubiera dedicado a esto, digamos. Si Rafael no hubiera estado, yo nunca se me hubiera ocurrido pasar partituras en braille. Y esto de ocuparse del otro también me enseñó mucho, porque cuando uno como que se ocupa del otro, se ocupa de sí mismo también. Y es como algo medio espiritual esto, digamos, ¿no? Entonces lo tomé por ese lado también. Dejé la máquina braille y
me enojé, digamos, en el 2006 porque él había dejado el instituto, y bueno, seguí estudiando yo a mi manera, probando materias, seguí haciendo, y colgué la máquina braille. Y en el 2010 recibo una llamada telefónica de la universidad que necesitaban para un programa, o en el accesible, necesitaban alguien que pasara partituras para los chicos ciegos. Bueno, y ahí comencé de nuevo, bajo una beca, y comencé a estudiar de nuevo el sistema. Y ahí empecé a desarrollar partituras. Ya no estaba Rafael, pero sí estaban nuevos chicos ciegos, que también me enseñaron mucho. Entonces empecé a escribir y ayudarlos como podía. Algunas cosas pude lograr, otras cosas no pude lograr. Pero bueno, la vida es así, a veces uno logra cosas, otras no. Y bueno, con el tiempo fui escribiendo mucho material en braille, digitalicé mucho material, grabé mucho material, yo tenía la costumbre de grabar los libros, en aquel tiempo en cassette, ahora con la computadora, con un programa, yo grabo por un micrófono los libros. Y me fui armando con una pequeña biblioteca con cosas. Y bueno, con el tiempo escribí partituras y bueno, ahora se me había ocurrido la idea de tanto ir a la Biblioteca Humanidades y Ciencia, poder escribir todos sus carteles en braille para sumar una herramienta de accesibilidad, para que los chicos ciegos puedan ingresar a la biblioteca y puedan manejarse solos. ¿Qué hice entonces? Entonces, ya con una máquina braille en mis manos, digamos, tomé un papel de acetato que tiene un formato un poco más grueso que lo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque cuanto más grueso, el braille hace el relieve y no se borra nunca más. Cuanto más fino es el gramaje, obviamente que uno con el pasar inclusive de los años y de la mano, se van borrando el puntito. Mi objetivo era que no se borrara nunca más. Por eso compré papel de acetato. Todo esto trabajando en el marco de un UNL accesible. Bueno, hice toda la biblioteca en braille con todos los accesorios. Y bueno, seguí trabajando para la universidad, viniendo a mis horarios de oficina miércoles y viernes a compartir con mis compañeros de bienestar universitario. Esta tarea que era grabar apuntes, escribir en braille, así que de manera que mientras ellos estaban escribiendo chicos para las carreras, se escuchaba ta 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 atrás mi máquina escribiendo en braille, ¿no? Practicando ahí. El año pasado también tuve la oportunidad, a raíz de todo esto, de estar en Músicos en Congreso. Congreso de músicos organizado por el Instituto Superior de Música, en donde tuve la oportunidad por primera vez de poder hablar de musicografía, de lo que sabía. El director del Instituto de Música, en ese momento Hugo Drueta, Fabián Pínola y demás, me otorgaron la oportunidad de poder hablar 1 hora y media haciendo de la charla de musicografía de carácter institucional. Es decir, yo en ese momento dije, wow, voy a estar hablando. Y bueno, se me llenó ese auditorio y yo estaba feliz porque estaba haciendo lo que sentía que había sido llamado, ¿no? A hacer musicografía. Prácticamente las diapositivas las preparé de memoria porque tenía el conocimiento en la cabeza, pero no sabía cómo explicarlo. Y bueno, fue más trabajo hacer la diapositiva que hablarlo después. El director me consiguió unas máquinas braille y de todo esto recordaba muchas cosas, ¿no? Lo recordaba al ex director y maestro de piano Cabral Miño enseñándole piano a los chicos ciegos, ¿no? Él era un profesor que se había animado. Pero también me acordaba de la disposición de todos los docentes del instituto para con los chicos ciegos, ¿no? La accesibilidad que tenían ellos. Algunos se daban un poco de maña, otros no tanto, pero siempre había buena onda y eso a mí siempre me llenó de alegría poder tener un equipo de profesores, digamos, así. Y pude hablar en musicografía en el congreso y bueno, había algunos profesores presentes que me fueron a apoyar, que yo siempre desarrollé una especie de amistad con ellos, digamos, no tanta amistad porque hay que aprobar las materias también. Y bueno, luego vino la nota de Lorelei Duré, que me hizo una nota sobre musicografía, y yo ahí, cuando di el congreso, ya había pensado algunas modificaciones al sistema. Esto lo digo con mucho cuidado, ¿no? Algunas cosas que yo podía aportar, y bueno, eso se vio en la nota, y bueno, con eso, a partir de eso, yo ya veía que yo ya me iba encaminando cada vez más con la musicografía, ¿no? Y pensar de que todo había empezado porque una vez saludé a un chico ciego, en el año 2001. Y todo esto yo lo tenía Caminiti en la cabeza, ¿no? Como dándole gracias todo el tiempo. Y bueno, y a raíz de todo eso, este año me encuentro con una sorpresa, que el vicegobernador Jorge Gem decidió darme, en el marco de lo llamado reconocimiento día a día, una especie de reconocimiento por todo esto. Y que aquí tengo el papelito. Creo que
digamos que fue un incentivo que a mí me sirvió mucho, tanto a mí como a mis compañeros de la oficina, un poco para ver que lo que uno está haciendo es correcto, ¿no? Pero creo que el vicegobernador tuvo una buena actitud al reconocer la tarea, no solamente la mía, de muchas personas que por ahí estamos en secreto trabajando. Hay mucha gente trabajando en secreto para los demás. Yo creo que es lo que se tiene que mantener, ¿no? Ese interés que uno tiene que tener por el otro de servicio es lo que mantiene este tipo de cosas. Si yo no puedo pensar en el otro sin esperar reconocimiento, no puedo ser un faro y entonces no podré mirar con optimismo. Y entonces es así, es como creyendo en el otro, pensando que el otro puede hacer cosas, devolviéndole la dignidad, porque muchas veces lo que falta, no digo por los chicos ciegos, digo en general, ¿no? Todas las personas a veces no saben que son dignas, entonces uno le tiene que devolver la dignidad. Y eso lo hacemos haciendo cada uno la tarea para la cual fuimos llamados, ¿no? En mi caso el braille, a lo mejor de otra persona pinta, otra persona es secretaria, otra persona es periodista, y así. Todo eso nosotros lo hacemos para las otras personas. Y es el primer objetivo, ¿no? Poder trabajar para el otro. Y entonces de esa manera uno se siente feliz, porque la manera en la que yo salgo de mí mismo y encaro una profesión, una vocación, que la vocación de por sí es social, es algo que es para el otro, no es para mí. Entonces una vocación es para el otro. Y bueno, esto yo lo siento así, como una vocación, el braille, ¿no? Y bueno, entonces yo lo tomo como una misión importante, como algo que yo tengo que concretar. Entonces estábamos hablando ahí con mi nueva casi jefa, digamos, que cómo podemos encarar este año de la musicografía, cómo puedo hacer yo para expandir el conocimiento que sé, ya que soy prácticamente el único aquí en la región, y de poder brindarle a los demás, pues yo quiero que los demás sepan esto, y que todos juntos nos ocupemos de otras personas. Y es la manera también de colaborar con Santa Fe, para que Santa Fe sea más solidaria, para que Santa Fe sea menos violenta. Muchas veces estas son las cosas que hay que hacer realmente, digamos. Así que bueno, les doy las gracias a todos, les mando un abrazo grande, mi nombre es Mauro De Giovanni, estudiante del Instituto Superior de Música, y bueno, gracias por todo.